Buenos días, estimado Lenin, y también mi cordial y respetuoso saludo para toda la teleaudiencia. Tendrá usted un minuto, doctora, para responder a cada una de las siguientes preguntas. Empecemos. Usted aspira a llegar a un legislativo que tiene apenas un 2% de aceptación y que se ha ganado su desprestigio y falta de credibilidad a pulso, entre casos de corrupción y falta de respuestas a las necesidades de la gente. ¿Cómo recuperar la imagen de esta función del Estado? Justamente por toda esta pérdida de la institucionalidad, y no solo me refiero a la primera función del Estado, que es el legislativo, sino en las instituciones de control, en la misma justicia, es lo que nuestra lucha es por principios, por valores eternos, porque siempre estará de moda la honradez, jamás pasará de moda decir la verdad, nunca pasará de moda respetar a los demás. Pero hay algunos a los que no les gusta estar a la moda. Entonces, legislar y fiscalizar son las funciones que tienen los asambleístas, pero se ha visto que en la práctica hacen más que eso. Por ejemplo, gestionan para sí o para los suyos hospitales y otras entidades públicas. Sugieren nombres para que sean nombrados funcionarios en distintos puestos de los gobiernos de turno. Cobran diezmos a sus asesores, entre otras cosas. Es decir, corrupción pura y dura. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para cambiar lo que hoy se ha convertido en la esencia del legislativo? Justo con los antecedentes que usted leyó, estimado Lenin, quiero recordar que en el año 2008, en calidad de asambleísta nacional constituyente, luego fui parte del régimen de transición denominado por la prensa Congresillo. Generamos, junto con el ex asambleísta Manavita Trajano Andrade, la ley de extinción de dominio. Han pasado 12 años y hasta el momento no está aprobada esa herramienta legal como una lucha efectiva contra la corrupción. Pero junto con esta ley, que probablemente la aprueben por la presión de la opinión pública, vamos a crear la ley de justificación y confiscación de bienes, porque no es justo que personas que llegaron a la función pública, ya sea por voto popular o por designación de la autoridad nominadora, realmente hayan llegado a atracar los fondos públicos, que son un dinero sagrado que le pertenece al pueblo ecuatoriano. Pero cuidado y se les adelantan, porque ya está lista para segundo debate, es lo que señalan los asambleístas, precisamente una ley de extinción de dominio. Ahora, su esposo, que busca llegar a la presidencia de la República de nuevo, propone cadenas perpetuas para los políticos corruptos y también permitir el porte de armas. Para ello se requiere reformas legales que deberían pasar por la Asamblea. ¿Cuánto hay, doctora Bohórquez, de populismo en estas propuestas? Se lo pregunto porque en la práctica, ¿realmente ustedes creen que portar armas desincentivará el delito o que cadenas perpetuas hará que haya menor corrupción en la función pública? Lucio Gutiérrez estará en la segunda vuelta e impulsaremos nuestro proyecto político de llamamiento a una mega consulta popular para reformar el COIP e incrustar la cadena perpetua para todos los ladrones de los fondos públicos. Realmente es inadmisible ver sentencias ridículas de 8 años de cárcel. Pasado ese tiempo, prescribió el delito y no han devuelto $1. Por eso tenemos que ir a la cadena perpetua de todos los pillos que han atracado el arca fiscal. Si en 3 meses no devuelven lo robado, entonces con procesos jurídicos expeditos comenzará también a encarcelarse a sus testaferros de uno en uno. Ya basta de que sigan llegando a estas altas funciones del Estado
solamente para beneficiarse, para repartirse hospitales, para conseguir contratos, etcétera, etcétera. Bueno, doctor, el peculado desde hace algunos años ya es un delito imprescriptible en el Ecuador. Ahora, con una aprobación tan baja como la que tiene la Asamblea Nacional, la propuesta ciudadana de consulta popular para reestructurar el legislativo y pasar a un sistema bicameral parecería que llega en un momento preciso. Le pregunto, ¿es solución de algo el tener un Senado, además, o podría generarse una duplicación en la representatividad? No, yo estoy totalmente de acuerdo con la bicameralidad. Sin embargo, para ello se requiere una profunda reforma a la Constitución, que no se la debe viabilizar a través de la primera función del Estado, que es el legislativo. Todos ya vemos que llegan representantes de diferentes bancadas, de diferentes líneas políticas. Por lo tanto, esa transformación, esa reforma constitucional tiene que venir solo junto al pueblo. Repito, a través de la mega consulta popular, donde se le debe preguntar al soberano: ¿quieres tú la reducción notoria, tal vez máximo en número de 60 los asambleístas por todo el Ecuador, y obviamente divididos en 2 cámaras, la de diputados, donde podrán llegar cada uno con su perfil adecuado, pero la Cámara Alta, la de senadores, deberá tener requisitos muy exigentes, donde quienes se presenten como candidatos deberán reunir otro tipo de perfil, como el de constitucionalistas, expertos en derecho y obviamente una calidad moral probada. En esa misma propuesta de iniciativa ciudadana se propone la reforma para que ya no sea el Consejo de Participación Ciudadana, sino la Asamblea Nacional, la encargada de asumir las funciones de ese organismo, entre ellas la designación de autoridades de control, tal como era antes, tal como no funcionó antes. A su criterio, ¿es ese el camino? Sí y no. ¿Por qué digo esto? Porque para que lleguen esas famosas ternas al legislativo tendrá que haber un colegio o un grupo de personas que representen a la sociedad civil. Repito, un delegado de las universidades públicas, un delegado de las universidades privadas, un delegado de los colegios de profesionales, un delegado de las cámaras, que también son parte del pueblo: Cámara de Agricultura, Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, etcétera, etcétera, un delegado de las minorías afroecuatorianas, un delegado del sector indígena. Entonces, son ellos que serán electos por su propio gremio, quienes serán capaces de estudiar el currículum de cada uno de los aspirantes, y va de allí a nacer las famosas ternas que pasarán hacia el legislativo, de tal manera que ya no habrá el famoso reparto que mal acostumbrado tenía al pueblo, donde se dividían la función judicial para los socialcristianos y un poco para la izquierda democrática y algo mínimo para la democracia popular, etcétera, etcétera. No, ahora tiene que nacer del pueblo, y son legítimos representantes aquellos delegados de estos colegios de profesionales y de gremios bien organizados. ¿Las elecciones legislativas deberían ser en primera vuelta como ahora o en segunda vuelta? Hacerlas en segunda vuelta, doctora Borges, no le daría quizás al mandatario, al presidente de la República, la tan anhelada gobernabilidad, y además evitaría que las minorías hagan de sus votos un verdadero botín que es cotizado en el mercado de la política cada vez que se quiere aprobar un proyecto? Todo tiene su lado bueno, pero también su parte negativa. ¿Por qué yo sí estoy de acuerdo en que los asambleístas sean electos en primera vuelta? Porque se necesita, para una democracia madura, que haya pesos y contrapesos, no una mayoría legislativa totalmente sumisa y subordinada al Poder Ejecutivo, porque allí sí
volveríamos a repetir la nefasta década correísta. Es mejor enfrentarse a un Congreso con diferentes representantes ideológicos, políticos y de algunos sectores para establecer ese sano control que debe partir desde la primera función del Estado. No se olvide que dentro de la legislación está el expedir, el derogar y el reformar leyes, pero también la tarea fundamental, hoy más que nunca, es la de la fiscalización. Pero en cambio un legislativo hecho de retazos un buen día se levanta, se pone de acuerdo y declaran cesante el cargo de presidente de la República. Ya le pasó a su esposo. Así es, usted lo ha nombrado perfectamente, pero no olvidemos que la cúpula militar, es decir, los generales, son los que han sido factor determinante para inclinar la balanza. Si los generales apoyan al jefe de Estado, ese gobierno se mantiene. Ejemplo, las pasadas movilizaciones de octubre de 2019, donde la cúpula militar continuó respaldando al actual gobierno. Otro ejemplo típico es el de Venezuela, donde se movilizan en Caracas más de 1 millón de venezolanos gritando "fuera Maduro, fuera". ¿Él ha salido? No, porque le respaldan los generales. Y otra evidencia enorme ocurrida en Bolivia en las pasadas elecciones con la instauración de la reelección indefinida. Supuestamente ganó Evo Morales, pero los generales, conocedores muy bien de que fue un proceso fraudulento, le dijeron: no, un momentito, usted aquí no ganó nada. Le pusieron en un avión y a México. Eso comprueba que los que suben y bajan presidentes, en definitiva, son los generales. Usted es doctor en medicina y el mundo entero vive los efectos de una pandemia que ha golpeado particularmente fuerte a nuestro país. ¿Qué propuesta tiene usted, doctora Bohórquez, para el sector de la salud que ha quedado claro hace agua por todos lados? Por supuesto, estamos en saldo en rojo y todo esto se debe a sus autoridades que no han hecho respetar el Código Orgánico de la Salud, que sí amerita una reforma. ¿Cómo es posible que tengamos un código orgánico donde ni siquiera se encuentra implementado un cuadro básico de medicamentos? Pero más allá de todas las reformas legales está en el hecho de que toda la institucionalidad en el Estado ecuatoriano se ha devaluado, se ha degenerado por el atraco de los fondos públicos, porque se robaron la plata, no hubo dinero para la creación de mayor número de unidades de cuidados intensivos, porque se robaron la plata, no hubo dinero para comprar más respiradores, porque se robaron la plata, no hubo dinero para comprar medicamentos, porque se robaron la plata, no tienen ni para pagar por más de 10 meses a nuestros médicos posgradistas. Por lo tanto, la parte medular en este tema es la recuperación del dinero robado. Fiscalización es una de las acciones que tienen los legisladores. ¿A quién o qué le interesa fiscalizar a Ximena Bohórquez en caso de llegar a la Asamblea? Como ya lo mencioné, dentro de esta reforma al COIP, que solo se logrará a través de una consulta popular, aparte de aprobarse esta ley de extinción de dominio, que probablemente lo logren en las próximas semanas, se necesita engendrar esta ley de justificación y confiscación de bienes, porque no es dable que alguien que llegó a la función pública de la noche a la mañana se vuelva un magnate, dueño de mansiones, de casas, de yates, departamentos, doctora, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿De dónde? Pero entonces, eso es trabajo de la función judicial. El control político que le corresponde a los legisladores. ¿Le interesa a usted, no sé, fiscalizar lo ocurrido en el Ministerio de Salud, algún ministro, al de Economía, qué sé yo, no sé? ¿Qué es lo que tiene usted en la mira?
Aquí debemos emprender en una fiscalización exhaustiva, sobre todo en el sector petrolero. Todo lo que ha constituido un desangre para el erario nacional, como por ejemplo los contratos de la preventa petrolera Petrochina y a Petrotailandia, lo que significó también la famosa repotenciación de la refinería Esmeraldas o la construcción de la única refinería invisible en el mundo, la del Aromo, donde solo para aplanar un terreno allá en el Aromo se fueron más de 1.500 millones de dólares y ahora sirve de pista de aterrizaje de las narcoavionetas. Doctora, eso es lo que se debe investigar. Doctora Borges, finalmente un mensaje para los electores. Por supuesto, un mensaje de optimismo, de alegría y de realmente una fraternidad, para que en medio de esta anomia política donde el pueblo ha perdido la esperanza, tienen un quemimportismo y hasta cierto grado una comodidad para no interesarse en el tema de la política. Darse cuenta de que todavía existimos personas honradas, gente patriota, que sí tenemos un sentido cívico en altísimo grado y que vamos a luchar por causas justas y causas nacionales. Vamos por la 3, vamos por Lucio. Queremos agradecer a Jimena Borges, primera candidata a asambleísta nacional por la lista 3, Partido Sociedad Patriótica. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, estimado Lenín. Un buen día para usted, doctora.